Vos viste que siempre en la tapa de los diarios, de algunos diarios, te cuentan que la Argentina es el único país del mundo que aplica retenciones, derechos de exportación. Vamos a terminar con ese mito. ¿Te parece? Lo primero que tenemos que decir es que los derechos de exportación, las retenciones, son sencillamente una herramienta de intervención estatal en un mercado en general vinculado a productos que podemos denominar commodities, es decir, que tienen precio internacional. Pero no es la única herramienta. Por ejemplo, no solo tenemos derecho de exportación, sino que también existen los cupos o lo que se denomina fideicomiso, que es una especie de mix entre estas dos alternativas. Y también tenemos otras herramientas que pueden ser incluso consideradas de mayor intervención estatal. Y vos dirás, ¿pero de qué estamos hablando? Bueno, en algunos países, en la Argentina también, algunas empresas estatales se dedican justamente a intervenir en materia macroeconómica. Te pongo algunos ejemplos. En Chile, Codelco es la empresa estatal que administra el negocio del cobre. El principal negocio de la economía chilena es estatal. Sí, así como escuchás. Y te podría mencionar otros ejemplos. En muchos países, el negocio del petróleo es estatal. Por ejemplo, en Noruega, con una empresa que se llama Equinor. También sucede en la Argentina o en Brasil, con Petrobras. Y en varios otros países, México, con Pemex. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de intervenir desde el Estado en la economía? Bueno, en estos ejemplos que mencionaba, te diría que tenés dos grandes objetivos. Por un lado, la intención de captar una renta diferencial. Y por otro, discutir qué pasa en el mercado local con los precios de esos productos. ¿Por qué es necesario discutir la renta? Bueno, porque en general, en estos productos que te mencionaba, los países tienen una renta diferencial, una ventaja comparativa. Por ejemplo, Chile tiene mucho cobre. Por eso parece razonable que tenga una intervención estatal para que el conjunto de los chilenos no vea pasar el beneficio vinculado al cobre, sino que tenga como correlato de esa explotación algún beneficio en conjunto. Tal es así que Codelco tuvo excedentes muy significativos que financiaron buena parte de las políticas públicas chilenas. Y también pasa con Equinor, el ejemplo que te mencionaba hace un ratito. En el caso de Noruega, Noruega ha creado un fondo con los excedentes derivados de la explotación del petróleo que, entre otras cosas, sirve para mejorar las jubilaciones de los noruegos. Pero te mencionaba, el segundo tema que interesa respecto de las intervenciones estatales está relacionado con lo que podemos denominar como desacople de precios. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque no parece razonable que un país como la Argentina, por ejemplo, que produce trigo, pague el trigo como se cotiza en la Bolsa de Chicago. También parece razonable que otros países hagan algo parecido. Ahora, en este contexto, fíjate que estamos discutiendo qué ponemos sobre la mesa de cada uno de los habitantes. Dicho de otro modo, en el caso chileno, volviendo al ejemplo anterior, no parece tan razonable que discutas desacople de precios para resolver la mesa de los chilenos porque básicamente no comen cobre. ¿Por qué te hago todo este raconto? Porque cuando discutimos entonces el precio de los commodities alimenticios, ya no son todos los países del mundo como te dicen algunos medios, sino que se acota un puñado de unos 10 países y te voy a contar ¿qué hacen esos países en relación a cupos y derechos de exportación? Te vas a sorprender. Mira, Estados Unidos, Rusia, Serbia, Ucrania, la Argentina, China, Kazajistán, Turquía, India y si querés, agregale la Unión Europea. De todos estos países, ¿sabés cuáles tienen retenciones o cupos? Escucha bien. Rusia, Serbia, la Argentina, Turquía, Ucrania, la India, Kazajistán y China. Y te agrego además Pakistán, que deberíamos incorporarlo al listado, al pool de países que mencionaba recién. Es decir, la amplia mayoría de los países aplica algún tipo de medida, sobre todo desde el inicio del conflicto bélico para acá. De hecho, en el último tiempo trascendió que tanto la India como Serbia suspendieron directamente las exportaciones de trigo. Todos estos países que aplican derechos de exportación al trigo, al maíz, al girasol, 3 productos que han impactado de lleno en la mesa de los argentinos
y en materia inflacionaria, todos estos países los utilizan, estas herramientas, para desenganchar justamente los precios locales de los precios internacionales y de esa forma cuidar no solo el bolsillo, sino sobre todo la mesa de sus propios habitantes. Y te agrego un dato final. Antes del conflicto bélico, si tomo el periodo entre octubre del 20 y octubre del 21, según un informe de la Organización Mundial de Comercio, se incorporaron, escucha bien, 103 restricciones de comercio exterior. Sí, 103 restricciones adicionales por el efecto de la pandemia. Obviamente, con el impacto del conflicto bélico que ha hecho mella el salario de muchos y muchas a lo largo del mundo, estas políticas se han incrementado y son una excelente herramienta para discutir cómo proteger la mesa, en nuestro caso, de los argentinos. Soy Hernán Lecher y este ha sido un nuevo capítulo de Un Café con Lecher para C5N.com.